Muy buenas tardes, estimados radioescuchas. Un gusto estar con ustedes una vez más en este su programa Futuro en Acción. Hoy tenemos como invitada a la economista Carolina Merchán. Ella es analista económica, experta en análisis de datos, jefa de comunicaciones en la Bolsa de Valores de Guayaquil, y hablaremos con ella sobre algunos temas, especialmente sobre la perspectiva de 2026. Un saludo, Carolina, por estar con nosotros, un agradecimiento. Y antes de hablar de los 2026, sí me gustaría saber de su parte cómo cierra en su criterio, según obviamente los datos, según los números, cómo cierra la actividad bursátil y en general el movimiento económico en el 2025. Buenas tardes, Ginata. Muchas gracias por el espacio. Y la verdad que este año ha sido, bueno, primero que rompimos un récord histórico en montos negociados aquí en el mercado de valores, con aproximadamente 18.225 millones de dólares negociados. Es la cifra más alta en toda la historia del Ecuador, lo cual es algo positivo en términos generales, ¿no? ¿Verdad? También ha sido un rebote en el año para 2025, ha sido un rebote comparado con el año 2024 y se prevé también una perspectiva bastante positiva en general sobre el tema económico-financiero. Esa noticia positiva que nos comenta, ¿es producto de qué? ¿Producto de una gestión de ustedes como Bolsa de Valores Guayaquil? ¿Producto de las circunstancias del mercado? ¿Cuáles son los factores que detonaron ese crecimiento? Son varios los factores cuando hablamos de crecimiento, no solo del mercado de valores, sino ya en términos económicos financieros. Por un lado, tenemos que las ventas locales también han roto récord histórico y siguen creciendo, siguen con tasas positivas de crecimiento. Y también en temas del PIB se calcula más o menos un cierre de un 3,8, un 3,2 para el 2025, esperando que sea bastante bueno en general, un rebote en comparación con años anteriores. Y en el mercado de valores hemos tenido una estrategia internamente en la Bolsa de Valores Guayaquil posicionando un poco más el tema de cultura bursátil enfocada en el mercado de valores y también en la ciudadanía para ampliar un poco tanto la base de emisores como la base de inversionistas. Entonces nos hemos reunido con las autoridades necesarias, con los gremios, las participantes importantes, relevantes, los beneficiarios del mercado de valores con quienes hemos podido entablar diferentes temas de conversación enfocándolos justamente en eso. Entonces, eso ha sido también una gestión que lo ha liderado la Bolsa de Valores Guayaquil en general en todo el tema de conocimiento, cultura bursátil, enfocado en ampliar las bases, ampliar un poco más el tema de cultura, ya que tenemos una cultura financiera un poco enfocada en el gasto, más o menos estas nuevas generaciones se han enfocado un poco más en el ahorro, pero definitivamente todavía nos falta llegar al tema de, ok, ¿qué pasa con la cultura de inversión? Entonces, Correcto. eso también ha sido nuestro enfoque en este último año y bueno, pues para el 2026 mantenemos esa línea como base y de ahí enfocarnos un poco más en aquellas necesidades que también tiene el mercado. Ahora, hablando del 2026, el año comienza con algunas buenas noticias, a pesar de que, como decíamos ayer en otra entrevista, hay todavía una larga lista de temas no resueltos en materia económica, pero por ejemplo el riesgo país ha bajado, eso es una buena noticia. Decíamos ayer, el feriado largo de fin de año fue exitoso, pues se desbordaron los hoteles, las playas, lugares en la sierra, Amazonía, y usted también nos dice, Carolina, que el tema de las ventas del año pasado han roto también récord. Entonces, eso da buenos indicios, pero a veces uno se puede confundir porque ve la foto de una cosa particular y habría que ver un poco la película que se nos viene por delante. ¿Cuáles son sus datos, sus números y sus perspectivas del 2026? Para el 2026, bueno, primero el tema de commodities, cuando hablamos de exportaciones es muy importante. Si bien en el mercado local no hablamos de ventas, del precio, todo el tema de commodities como tal aquí en Ecuador, pero sí lo vemos del lado internacional y eso es una ventaja que tiene el sector exportador en general para crecer, tener un tema más de crecimiento, sobre todo los precios que han ido al alza, temas de cacao, por ahí un par, bueno, el banano está un poco con un desafío bastante interesante por el tema de este problema del De hongo la que del existe en la Fusarium. sí, del fusarium. Entonces, pero hay otros sectores agrícolas que pueden verse favorecidos por el tema de los commodities a nivel internacional.
siempre hay una oportunidad. A mí me gusta también verlo de manera positiva o propositiva, con un poco más de optimismo. Por ejemplo, cuando hablamos de diferentes temas geopolíticos, se abre el espacio para un incremento en la oportunidad de los commodities. Entonces, casi eso siempre ocurre, ¿no? ¿Verdad? En algunas otras partes, lamentablemente, hay un tema de escasez, pero que para nosotros como exportadores, pues nos funciona bastante bien. Eso como por el lado de las exportaciones. También comentar que en el sector del mercado de valores, dentro de un análisis que hemos realizado, el sector agrícola es uno de los que, digamos, ha tenido un mejor desempeño a lo largo de esta última década, lo cual es algo muy positivo, ya que nosotros como Ecuador somos ahora exportadores más que nada. Entonces, es algo muy bien visto también que o las empresas del sector agrícola confíen en el mercado de valores para crecer, ¿no? Para formar parte de este y obtener un diferente tipo de financiamiento, un poco más diversificado a lo típico que uno puede esperar en la banca. Eso como por lados financieros, un poco de sectores. Y en otros aspectos dentro del mismo ámbito para el 2026, al mercado de valores vemos con un poco de optimismo poder realizar varias gestiones ya a nivel un poco más amplia en el sector real, que es nuestro mayor enfoque. O sea, base por la composición misma del mercado, nuestro enfoque es ahora el sector real, ¿no? Tratar de que tenga mayor financiamiento, de que tenga oportunidades, opciones de financiamiento dentro del mercado de valores y sobre todo que se enfoque en un crecimiento más allá, porque para eso es el mercado de valores, ¿no? Una opción distinta a lo tradicional. Ahora, yo recuerdo con algún otro invitado en el pasado de la bolsa que ustedes estaban inmersos en un proyecto importante de integración con otras bolsas latinoamericanas. ¿Y cómo avanzó eso y cuál es la perspectiva para este año? La integración en la bolsa o los temas del mercado de valores, siempre hay que ver más que nada las bases de cómo estamos. Esto es como cuando hablamos de la expansión o tratar de hacer acuerdos comerciales o empezar desde afuera y no desde adentro. Entonces, parte digamos, de estas fases de lo que realizamos en temas de integración, es muy importante realizar o más bien desarrollar, poner casa en orden el mercado local, lo que existe, tanto las partes regulatorias, tanto las partes de los propios sistemas que existen en la actualidad, ampliar las bases de emisores, tener también una mayor base para lo cual vender a Ecuador en el nivel internacional. Entonces, nuestro trabajo es lo que estamos en estos momentos viendo. Tenemos muy buena relación con las bolsas internacionales, pero va a estar la oportunidad abierta para el mercado, para el país, y dadas las diferentes formas en las que está estructurado el mercado de valores en la actualidad, ya sea por temas de políticas públicas, sobre todo el tema regulatorio es una barrera bastante gigante bueno, de sobrepasarla. Y entonces ese es un tema muy puntual. Hay que hacer que las cosas estén bien aquí internamente para luego aprovechar las oportunidades que nos da el mercado internacional. Y en eso estamos en la actualidad. Por ejemplo, para el 2026, la Bolsa de Valores Guayaquil, vamos a estar en diferentes congresos a nivel internacional, buscando inversionistas internacionales, también viendo diferentes enfoques con las federaciones de las bolsas latinoamericanas e iberoamericanas. Entonces, eso es un espacio propicio para nosotros de tener un poco las bases de lo que se han hecho en otros países para internacionalizarse o integrarse de esta forma. Entonces, en eso estamos y forma parte no solo del 2026, sino que nosotros sí lo prevemos para años posteriores que suceda. Pero o sea, lo importante es tener las bases o empezarlas a formar. Usted mencionó varias veces la palabra de regulatorio y yo quería entender qué falta en el Ecuador, ya sea en el lado de meter más regulación y más controles o a quitar regulación y controles como para que el mercado en general mejore. ¿Qué cambios a nivel regulatorio usted cree que deberían hacerse en el 2026? Un poco más diría el tema de flexibilización en el mercado de valores. Yo no diría quitar varios controles, diría tal vez hacerlo menos burocrático en algunos casos, porque al final del día el mercado de valores creo que es lo más natural, lo más neto cuando hablamos de mercado. O sea, es una oferta y una demanda siempre, y así es como debería ser. Claro que implican sus riesgos y para eso están los diferentes entes de control.
Entonces yo no lo diría por el lado del control, yo diría mayor flexibilidad, tal vez menor temor político en algunos aspectos de que las personas, bueno, sobre todo los tomadores de decisión en la parte gubernamental, tengan un poco más de apertura para conocer cómo funciona el mercado de valores y cómo es una vía, una alternativa para el tema de las necesidades, tanto del financiamiento público como privado. Entonces ahí vemos un poco estos temas. Algo que tratamos de realizar y a lo que me refiero con el tema de flexibilidad es poder acercarnos con mayor empuje a los actores gubernamentales y llevar las propuestas, que estas propuestas, por ejemplo, de formación de nuevos títulos valores o enfocados en abrir mayor el espectro de cuáles pueden ser las negociaciones que se pueden realizar en el mercado de valores, abrirlo. O sea, es un poco en temas regulatorios, es una barrera bastante grande, la verdad, pero yo no lo veo por el lado del control, lo veo más por el lado de la flexibilidad de lo que pueda existir en el mercado de valores. O sea, hay una oportunidad que está ahí que no la podemos tener ni tomar en consideración o no la podemos aprovechar como deberíamos o como otros países ya lo hacen. Usted mencionó en algún momento en la conversación sobre la cultura de inversión y yo ahí tengo varias reflexiones, ¿no? Uno, que históricamente mucha gente a nivel alto, medio y bajo que pudiera tener una capacidad de ahorro, a veces se va por el lado tradicional de ir, por ejemplo, a un banco y poner una póliza de acumulación. Ponerlo a nivel individual, las empresas evidentemente como son más sofisticadas, sí están acostumbradas a tener opciones de inversión distintas, comprar bonos, papeles, acciones, etcétera. Pero a nivel individual, no veo todavía una cultura local de invertir en estas otras alternativas en forma más masiva. Entonces, ¿cómo poder hacer que eso crezca? Que la gente le pierda el miedo a este tema que tal vez no lo entienda, que vea que son alternativas a veces más rentables, que hay seguridad por el tema regulatorio que usted menciona, a pesar de que en el pasado pueden haber pasado cosas. Creo que allí el país ha ido evolucionando para bien en el tema regulatorio. ¿Cómo quitarle el miedo a la gente y hacer que esto se democratice más y que haya más gente invirtiendo en el mercado de valores? Es una muy buena pregunta y de hecho como parte bueno, de mi rol es justamente evaluar, analizar el comportamiento de la cultura aquí en el Ecuador. Entonces, algunos insights o bastantes temas como puntuales, relevantes, son los antecedentes. Si bien lo mencionó, nosotros ya hemos tenido antecedentes negativos sobre temas de inversión o temas del Correcto. sistema financiero. Y eso pesa, eso sigue pesando en la actualidad. Tal vez no con las generaciones nuevas o las más, digamos, las generaciones más jóvenes, pero todavía pesa en el grupo empresarial, que tal vez ya los tomadores de decisiones no son esta generación joven. Y ahí es donde estamos apuntando. Por un lado. Por el otro, parte de la culturalización en temas bursátiles es hablar sobre cuáles son los actores del mercado y dónde están las opciones para los diferentes sectores o las diferentes inversionistas que puedan existir. Y aquí, por ejemplo, hablamos de los inversionistas institucionales. Parte de los inversionistas institucionales, y pronto vamos a tener un reporte bastante interesante de cómo cerramos el 2025, enfocado netamente en este actor principal. Tenemos a las administradoras de fondo. Entonces, las administradoras de fondo, por ejemplo, tienen diferentes fondos, vale la redundancia, para las personas de a pie. Entonces, este puede ser un enfoque bastante interesante de donde yo puedo invertir como persona natural, por ejemplo, en algún título de renta fija o un mediador. Entonces, las administradoras de fondo lo hacen y parte del riesgo, por ejemplo, bueno, parte de minimizar este riesgo es también hablar de que toda esta información es pública. Entonces, yo también puedo pedir a la administradora de fondos, por ejemplo, el portafolio de ese fondo, dónde se está invirtiendo mayormente, cuáles son los enfoques que uno le puede dar. Por ejemplo, hay fondos que tienen mayor inversión en renta fija, también por la composición del mercado, pero también tienen digamos, una diversificación bastante interesante porque lo combinan con renta variable, sobre todo en temas del sector real o en temas del sector financiero. Entonces, ahí hay una oportunidad para las personas naturales. Es verdad que no todos podemos acceder directamente a un mercado o al mercado de valores como tal, porque los montos, los tickets pueden ser un poco altos, pero siempre hay las vías, siempre están los actores del mercado que forman parte de este lindo ecosistema y pues
de una u otra forma también nos motiva a nosotros como personas naturales a formar parte de Y él. ahí le hago una Entonces, pregunta pues, justamente ajá. sobre el tema de la opción de entrar, porque usted dice los tickets son altos, pero en otros mercados, inclusive bolsas europeas y americanas, uno puede entrar por plataformas digitales y yo conozco gente joven que coge pequeños ahorros y puede hacer inversiones muy pequeñas, hasta de $100. ¿Por qué aquí usted me dice que el ticket es alto? ¿Es un tema regulatorio o qué faltaría ahí para poder, digamos, dividirlo en pequeños shots más chicos? Hay una variedad, la verdad es que hay una variedad. No necesariamente todos los tickets son altos y también va a depender de cuál es el inversor que yo busco. No es lo mismo un ticket de $1.000 tal vez para una persona natural que se quiera invertir en renta fija, como para una empresa que tal vez está más enfocada en $20.000 o un poco más. Entonces, ya por el momento tenemos la desmaterialización en temas de títulos valores, lo cual es algo bastante positivo. Ya no, por ejemplo, un ticket, una emisión de 25 millones, ya no necesariamente alguien tiene que comprar justamente los 25 millones, sino yo puedo comprar una parte de eso. Ok. Y sí tenemos también tickets dentro de los mínimos entre 100, 300, 400, 500, dependiendo de los tipos, títulos, valores que existen, y lo hacen mediante las casas de valores como una forma, digamos, de no intermediación sobre lo que yo quiero invertir. Pero existen también las administradoras de fondo, que el monto tal vez es aún menor a esto. Entonces, sí hay una variedad de tickets en general y eso también como para que quede bastante claro de que no todos los tickets son extremadamente altos, sino que también va a depender de cuál es mi inversionista o dónde yo estoy enfocado al momento de emitir o el tema de negociación para las empresas. Por ejemplo, yo no sé si esto cuajó aquí o no, pero en otros países hay fondos de inversión vinculados netamente con bienes raíces. Entonces hay proyectos inmobiliarios que se titularizan o hay los famosos REITs, que son estos fideicomisos basados en temas inmobiliarios. Eso ya existe en el Ecuador porque ahí uno estaría invirtiendo, por decirlo en términos criollos, en un pedacito de una torta más grande, pero estoy amparado con ladrillo, es decir, no podría desaparecerse mi inversión, porque la inversión teóricamente está metida en obra física, en una construcción. Sí, aquí en el mercado de valores ecuatoriano tenemos los fideicomisos, tanto inmobiliarios como de retail, cartera, entre otros, y es una muy buena opción también de cómo se los está trabajando en el sector bursátil. Es una opción completamente válida, es una también, digamos, una plataforma no reciente ni completamente nueva, es verdad que lleva poco, o sea, lleva menos de tal vez 5 o 6 años aquí en el mercado de valores y que ha tenido una muy buena apertura en el mercado local, porque justamente es una de las opciones en las que uno tiene para tratar de diversificar, ya no que sea una simple obligación, un bono corporativo, un papel comercial, sino tal vez algo un poco más interesante. Y también por ahí van los temas regulatorios, ¿no? Justamente ayudar a que se facilite o se flexibilice el tema de aplicar nuevos títulos que en otros países sí es aplicable que por X y Z razón aquí en Ecuador no lo son, o sea, pueden ser varios, ¿no? Desde que el propio ente regulatorio dice, no, yo no conozco, prefiero demorarme un poco más sobre cómo sacar ese título y si cambian a este ente regulatorio o al que está como tomador de decisión, hay que empezar otra vez desde cero. Entonces son varios esos temas, pero justo ahí va el enfoque que nosotros queremos dar, como que aquí tenemos la oportunidad de crecer por diferentes tipos de sectores, por diferentes tipos de actividades, títulos, valores, y lo que nos falta es como un poquito más de conocimiento de amenorar el riesgo o amenorar el miedo a que algo suceda, algo negativo pueda suceder dentro del mercado de valores y simplemente aperturarlo, abrirlo. Ya en otros países existe, justamente como menciona, varios ejemplos de éxito desde el sector agricultor. Entonces, ya no solo hablamos de inmobiliario, ya hablamos del sector agricultor, también están algunos sectores de servicios, entonces hay que ir avanzando a los pasos que internacionalmente estamos. Y ahí es donde nosotros tenemos que enfocarnos bastante. Entonces, eso es lo que hemos trabajado desde la Bolsa de Valores Guayaquil también, un poco aperturar diferentes tipos de instancias para que conozcan cuánto se mueve, cuánto estos diferentes títulos, valores pueden moverse internacionalmente, que también podrían hacerlo aquí, porque es un motor económico. Justo el día de hoy estaba en una reunión con unas bolsas internacionales y ellos hablaban de un título muy diferente que se ha hecho en otros países, que es en temas de obra pública.
Ok. Entonces, por ejemplo, aquí en Ecuador la obra pública es crucial para el sector constructor y en general para la movilización de flujos económicos y en general para el crecimiento económico. Yo una vez en una conferencia decía, cuando hablamos de obra pública y construcción, nosotros, el comportamiento de los ecuatorianos, la sensación es de que hay dinero. Y eso solo se lo ve cuando el sector constructor se mueve, o sea, visiblemente se está moviendo más que en otros sectores. Y eso es bastante interesante, sería muy bueno replicarlo aquí en Ecuador y ver cuáles pueden ser las opciones también para el gobierno que pueden acceder a este tipo de financiamiento. Sí, porque yo no sé si aquí aplica, pero yo he visto en otros países, y creo que concretamente en Estados Unidos, que hay emisión de bonos municipales. Entonces los municipios pueden generar obra titularizando o emitiendo bonos que son vendidos en el mercado, porque quiero hacer con esa plata pues un acueducto o una obra pública, y luego el municipio pues te paga un rendimiento y te paga un retorno. ¿Eso en el Ecuador existe o existió algún momento? Está trabajándose realmente ahora. Primero, que para los municipales no como tal, pero sí puede ser un enfoque justamente en ampliar el espectro de lo que puede emitirse o puede negociarse en el mercado de valores. Por ejemplo, para temas de gobierno, sobre todo, el financiamiento es de los bonos, bonos proveedores, y Ujú. ahora último va a haber uno para los, bueno, se ha ido moviendo un poco el tema para los municipios, ¿no? Que ya no se les va a pagar con eso, sino con flujos. Y Con esto bonos también proveedores se pesa. refiere a que en vez de pagarle con dinero al proveedor, le pagan con un bono del Estado. Ajá, con Y un bono luego el del bono Estado. se revende en el mercado secundario. También se puede revender en el mercado secundario, también pasa por el mercado de valores, entonces son diferentes entradas, pero yo voy más allá, ¿no? O sea, el aspecto de, imagínate poder financiar obra pública desde el sector privado necesariamente para lo que quiera hacer el tema estatal y viceversa, ¿no? ¿Qué tal si alguien del sector inmobiliario o el sector construcción quiere realizar algún tipo de bien inmueble que tal vez lo pueda financiar el Estado de una u otra forma? Completamente distinto a lo que ahora se conoce como el gasto corriente o los flujos del Estado, bueno, del presupuesto más que nada estatal. Entonces, ahí tenemos una variedad y sobre todo el peso que tiene el sector público en el mercado de valores, casi el 60%, es bastante el rol que cumple, que debería buscar también otras formas de financiamiento, debería buscar otras alternativas a lo que existe en la realidad. Por ejemplo, hablamos de la inversión extranjera directa. Este año creo que hemos tenido un repunte, pero todavía Pero es muy es pequeño igual, ínfimo claro. en comparación al PIB. Y Y muy así, bajo comparado con los vecinos, por ejemplo, ¿no? claro, Colombia y Perú también, o sea, reciben frente muchísimo. a lo que se mueve, lo decía, ¿no? Este año ha sido un año de rebote para casi todos, casi todo el continente me refiero, la región, y Ecuador, a pesar de eso, sí, es verdad, tuvo su rebote, pero cuando lo comparamos a nivel internacional, se ha quedado o en la mitad o por debajo de la mitad. Entonces, hay que ir buscando un poco más allá de lo que se puede hacer. Y así hemos tratado nosotros también, porque la idea con el mercado de valores y, por ejemplo, el tema que hablaba de la integración internacional y todo el tema, es ampliar la base de los inversionistas, que vengan inversionistas extranjeros acá al Ecuador, no solo por temas de IED, sino también un poco más centrado en el mercado de valores, un poco más enfocado en las oportunidades que hay para el empresario ecuatoriano, porque no es que las empresas del Ecuador no son atractivas, al contrario, lo son muy atractivas a nivel internacional. Y lo hemos visto, tal vez no en formas del mercado de valores, pero sí con otros casos de éxito. Me quedé con una curiosidad con esto que mencionaba del financiamiento de obra pública, que evidentemente en el Ecuador hay una necesidad gigantesca de obras públicas por hacerse. Y una cosa es invertir en un bono del Estado, como un gran pulpo llamado el Estado, donde yo compro un bono y mi riesgo es el riesgo total del Ecuador. Pero existe la posibilidad legal o existe el mecanismo legal para que el gobierno haga, por ejemplo, una obra particular, llámese una carretera o llámese una hidroeléctrica, y que haga una titularización solo particularmente de esa obra y que el fideicomiso asegure el repago producto del cobro del peaje de la carretera o del cobro, digamos, de lo que vende la hidroeléctrica. ¿Ese mecanismo existe o eso estaría por definirse? El mecanismo existe. Ahora, existe o puede hacerlo el sector público es diferente. Entonces, hay propias políticas de los inversionistas o parte del gobierno mismo que tienen políticas restrictivas sobre dónde se invierte, qué se hace en el mercado, qué no se hace en el mercado y dónde es lo que yo puedo hacer. Entonces,
existe, tal vez internamente por políticas internas el gobierno No lo hace. no se ha abierto, no se ha abierto. A eso también me refiero con temas de flexibilizar. O sea, hay el mecanismo, ¿qué tal si vamos trazando la vía para tratar de lograr algo diferente? Entonces, ahí va un poco ese tema. Pero de que existe, el mecanismo existe. Bueno, vamos a un corte breve y regresamos en unos minutos para seguir con este interesante diálogo. RTP 965, a la conquista del mundo digital. Presenta sus nuevas instalaciones y tecnología de vanguardia. Renovamos nuestro compromiso de seguir brindando contenido útil y de la más alta calidad. Programas de opinión con referentes de la comunicación. Noticias para contar todo lo que está pasando en todo momento. Una variedad de segmentos con lo que necesitas saber. Y asociaciones internacionales estratégicas. Todo para mantener a nuestra audiencia y seguidores siempre bien informados. Siempre en RTP. Buena compañía. Gracias por regresar con nosotros a su programa Futuro en Acción. Para las personas que recién se conectan, estamos conversando con la economista Carolina Merchán, analista económica experta en análisis de datos y jefa de comunicaciones en la Bolsa de Valores de Guayaquil. Yo en el corte se me venían algunas ideas a la cabeza y tengo algunas dudas con respecto pues a lo que era antes y lo que es ahora, y me refiero a los grandes inversionistas institucionales. Uno de los grandes inversionistas históricos era el Seguro Social o el banco del IES. Eso entiendo que producto de la falta de flujo que ya todos conocemos del IES ha ido bajando en el tiempo. ¿Eso es así o me equivoco? No, está en silencio, Carolina, no se la escucha. Perdón, decía que dentro de del panorama de los inversionistas institucionales es bastante diversificado en general y sí tenemos instituciones públicas. No podría darle el dato exacto de cuánto ha invertido, nosotros no podemos ver por temas de control en el mercado de valores. O sea, el tema de administradores de fondos sí, porque es público y se puede ver dónde se negocia completamente, pero en temas de instituciones públicas, ahí sí no podríamos. Volviendo al caso de los posibles inversionistas y pensando también en los medianos y pequeños, la persona que le interesa, que nos escucha y le interesa explorar las alternativas, entiendo que el camino es ir no directamente a la bolsa, sino ir a una casa de valores, ¿correcto? Sí, el camino directo es ir a una casa de valores, un broker, como se los dice internacionalmente. Ahí pueden ver las ofertas de los diferentes tipos de títulos por sector, tal vez un poco más enfocada en los rendimientos, ya depende un poco de cómo se maneje la casa de valores, pero ese es el medio. O sea, siempre uno va a la casa de valores, los contactan, ven los temas que tienen de interés para invertir y a partir de eso pueden gestionar. Lo pueden hacer también las empresas en caso de que les interese algún título de valor o alguna oferta que esté publicada en el catastro público, dentro de la página web de la Bolsa de Valores Guayaquil también lo pueden realizar. Entonces hay una variedad y como comentaba al inicio, siempre va a haber digamos como que algo que llame la atención para cada público en específico. Entonces eso por un lado, en temas de fondos, acudir a las administradoras de fondos que también negocian por el mercado de valores y enfocar en cuáles les gustaría que tenga tal vez una mayor diversificación en ese portafolio. Ahora, pensando ya no en el inversionista, sino en las personas que nos escuchan, en las pequeñas empresas o medianas empresas que quisieran fondearse. Evidentemente, pues un camino regular y tradicional es ir a la banca, tocar las puertas y conseguir un préstamo. Pero las opciones que puede ofrecer el mercado de valores, por ejemplo, la vía de emisión de obligaciones, ¿qué tan complicados son hoy en día para el mediano? Y evidentemente tienen también que hacerlo por la vía de una casa de valores, pero ¿qué tan abierto está el camino para el que no es una empresa grande? Está bastante abierto. También forma parte de uno de los desafíos del mercado enfocarnos en las pymes, ¿no? Cuando me habla de empresa pequeña, yo me enfoco en pymes. Correcto. Pero también están las empresas medianas. Entonces sí tenemos bastantes casos de éxitos de empresas medianas. Están las empanadas de Paco, por ejemplo. Las empanadas de Nico, no recuerdo bien. Está Adipaz o algunas otras empresas que ya son medianas, no son monstruos gigantes, no como uno esperaría, digamos Coca-Cola o Marca Continental, no sé, que uno dice, es la empresa multinacional.
también están estas medianas empresas que pueden formar parte del mercado de valores y es bastante amplio, ¿no? Las casas de valores asesoran durante todo el proceso, ¿no? Tenemos una variedad, hay varias casas de valores que se enfocan tal vez en un servicio muy puntual, ¿no? Como que son expertas en ese tema financiero. Hay otras que tal vez tengan otra rama un poco más específica, por ejemplo, temas de acciones, como yo ser, cómo ser accionista y cómo hacer o generar acciones para el mercado de valores, ¿no? Como apertura. Ahora, siempre, También está. siempre el Ujú. reto, por lo menos en el Ecuador, ha habido una gran dificultad para los fondos semillas. Si sale un grupo de jóvenes emprendedores de una universidad, tienen una buena idea, salir a la calle, no a la banca, y decir necesito capital para poder colocarlo en este proyecto. El Ecuador no ha sido muy amigable para esto, tal vez por las herramientas no disponibles, tal vez por los temas regulatorios y quién sabe por qué otros motivos. Pero hay en el plan futuro que vía el mercado de valores o alguna otra herramienta poder facilitarle la vida a esos emprendedores para estos tipos de capitales de riesgo. Claro que sí. Hay, por ejemplo, en otros países a nivel internacional tenemos los crowdfunding que son enfocados un poco más en mercado de valores, o sea, que pasan por todo el tema del mercado de valores y a partir de eso pueden inyectar financiamiento a los diferentes tipos de proyectos, unicornios o startups, más que nada en temas tecnológicos, que es bastante interesante. Que a eso también voy con el tema de flexibilidad. En otros países existe, lo podemos aplicar acá, qué es lo que Aquí se todavía no necesita. se puede. Aquí todavía no. De Por, hecho, hay varios casos de pequeñas, digamos, startups o empresas unicornio que han buscado financiamiento internacionalmente porque local no existe. O sea, ni siquiera en el sistema bancario tradicional uno puede acceder con tanta facilidad cuando uno es emprendedor. cuando es algo a- nuevo, al la banca se asusta de las cosas nuevas. Sí, y así mismo ocurre, ¿no? En temas de cuando hablamos del mercado de valores. Más que nada aquí no tenemos un título enfocado en eso. Entonces sí sería bastante interesante y es uno de los planes que lo tenemos que realizar en conjunto con bolsas internacionales para ir viendo cuáles son las medidas que ellos ya han tomado, por qué funciona en otros países y cómo aplicarlo aquí en Ecuador, teniendo un alto índice de emprendedores, ¿no? Como que de inicio de nuevas empresas, pero a la vez de mucha diserción de esos emprendimientos. Claro. Entonces hay que trabajar de los dos lados. Por un lado, el mercado de valores enfocado en accesibilidad de financiamiento, inyección de financiamiento para nuevos emprendedores, pero por el otro lado del emprendedor también. Necesito que tú no disertes tanto en el futuro, bajes un poco esos índices, esos niveles y enfocarnos un poco más en cómo estructurar una cultura de emprendedor. Porque pasar por el mercado de valores no es sencillo y tampoco es para todos. O sea, no Correcto. voy a mentir en ese sentido. No es para todos, no por el hecho de que no puedo acceder al financiamiento. No, sí se puede acceder, pero también es una forma de decir, tengo que poner mi casa en orden para yo poder buscar financiamiento. Claro, pero poner la Porque si casa no, en orden tiene que ser visto no como algo malo, sino como algo positivo, porque algo inclusive positivo, algo muy para la propia positivo. empresa estar ordenado, con un buen esquema de gobernanza, con esquemas de transparencia financiera, es positivo para la empresa, aunque no haga el tema de financiamiento. Claro, para la empresa, para el propio país, para los colaboradores de la empresa. Entonces nosotros tenemos varios casos de éxito que han empezado por el mercado de valores. Muy interesante cómo empiezan. Ellos empiezan como inversionistas y a partir de eso tratan de financiarse, de buscar un poco de liquidez por medio de los otros títulos valores. Tienen no un emprendimiento, pero es una empresa, digamos, pequeña, y a partir de eso buscan estas formas de financiarse por medio de inversiones. Ellos son inversionistas y se financian de esta forma, y luego ellos emiten, porque crecieron lo suficiente ya para ser emisores, y a partir de eso han ido creciendo con una cultura. Hay muchos casos de éxito al respecto. Lo vimos el año pasado en un foro que se realizó en temas de energía y minas. Hay varias empresas que formaron parte de este foro que ahora las vemos. Hemos visto cómo han ido creciendo a lo largo del tiempo, ya tienen una estrategia de sostenibilidad, tienen un ámbito de gobernanza un poco más amplio, más desarrollado, más estructurado, y se vuelve muy atractivo para el inversionista internacional, porque el inversionista internacional lo que le gusta es ver la seguridad.
Y si yo veo una empresa muy bien organizada en temas no solo del gobierno corporativo, sino estructuralmente organizada, es algo que me llama la atención, porque de una u otra forma tengo una percepción de riesgo menor. Entonces, a partir de eso es un punto positivo. Lo siguiente es el tema del dólar. El dólar siempre va a ser una moneda mágica para nosotros que no ha sido completamente explotada a nivel económico en general, no solo en el mercado de valores, sino en general. Ahí tenemos un diamante en bruto que no ha sido usado, como debería, diría yo. Claro. Y de ahí tenemos también los rendimientos. Los rendimientos por sectores aquí en el mercado de valores es muy atractivo para el inversionista internacional porque la competencia es los empresarios locales a menores tasas en diferentes sectores, mientras que acá tenemos menos riesgo en algunos sentidos para, o bueno, bajo la percepción internacional. Entonces, esos son puntos a favor que nosotros tenemos, e insisto, ¿no? Hay un ambiente de aprovechar, de una oportunidad de aprovechar y eso es lo que estamos buscando también como bolsa y como mercado. Siguiendo con los temas tecnológicos e innovadores, a pesar de que ya no son tan nuevos, en el mundo externo, el primer mundo, hay plataformas digitales. Mencionábamos que aquí el camino es ir por las casas de valores y está muy bien, pero también hay alternativas afuera que se utilizan para que los pequeños ahorristas puedan invertir a través de plataformas digitales donde no van físicamente a un broker, sino que compran a través de estas múltiples plataformas en pequeñas cantidades. Eso entiendo que tampoco se permite todavía aquí. Sí, correcto. Existen plataformas, las casas de valores, que son las más enfocadas en buscar a los inversionistas, tanto institucionales como personas naturales, crean sus propias plataformas como tipo brokers, ¿no? Okay. Tipo, yo tengo mi celular, tengo la aplicación de esta casa de valor y a partir de eso yo puedo tal vez ingresar en diferentes aspectos y ver qué hay en ofertas públicas. Igual eso también lo podemos hacer en la página web, ver cuáles son las ofertas y a partir de eso ir viendo cómo comunicarme y todo el proceso de ir a una casa de valor. Ahora, que yo misma sea la que gestiona y transacciono ahí. Compre ahí. Como que yo mismo transacciono, veo la rueda en vivo, eso sí, no se puede por temas legales. O sea, no es algo, yo no lo veo como algo negativo, la verdad, porque yo insisto, no todas las personas realmente estamos capacitadas para realizar algún tipo de transacción o negociación de ese calibre, ¿no? Es un análisis bastante fuerte y para eso están las casas de valor. O sea, ese es su trabajo, realizarlo, hacerlo de la manera menos riesgosa y más amable para el inversionista y el emisor, ¿no? Tanto en la estructuración de negocios, los plazos, las tasas, entre otras cosas. Y son varios puntos que yo no lo veo como algo negativo, al contrario, lo veo como algo positivo. O sea, si estamos hablando de que tenemos antecedentes de miedo, de riesgo en el sistema financiero, considero que qué mejor dejarlo en la mano de expertos que sí conocen cómo funciona el mercado de valores, que saben cuánto se están negociando por sectores, que tienen ya toda la radiografía de las inversiones a nivel, digamos, no solo empresarial, sino nacional, de cuánto se está moviendo en general, cuáles van a ser los próximos títulos que van a salir o las próximas emisiones. Yo sí lo dejaría en manos de un inversionista que conoce una casa de valores. Entonces, eso lo veo como algo no negativo. Ahora podemos hacer, y eso sí se puede trabajar, en realizar, digamos, un tema de percepción de que yo estoy tal vez comprando algo en ese momento, aunque realmente no sea yo quien lo esté transaccionando en la rueda en vivo. Esas sí son dos cosas que podrían trabajarse. Otra pregunta sobre los temas nuevos. ¿Qué pasa con la tokenización que se puede hacer en algunos países y que es un medio de inversión electrónico donde también uno puede convertir algo, desmaterializar algo y convertirlo en tokens y uno invertir sobre esos tokens? Eso tampoco me imagino que se puede hacer aquí todavía. Es un área gris, honestamente es un área gris porque como tal no hay una normativa que impida eso, Okay. pero tampoco hay una normativa que lo habilite o que me diga cómo realizar. Entonces es un área gris, lo estamos trabajando también a la interna con algunos casos en países internacionales sobre el tema, más que nada porque lo que tratamos de resguardar es siempre la minimización del riesgo, ¿no? O sea, vamos a hablar de tokenización. No hace mucho me acordaba que existían los NFTs, estos como imágenes que se vendían y que costaban $1 millón, que al final no era nada, que era un token, que yo lo tenía, pero también otros. Entonces, un valor que para la percepción del público es nada, en algunos sentidos, pero otros también pueden ser mucho.
pero yo lo aterrizo a la cultura del ecuatoriano. O sea, yo me imagino eso y digo, cualquiera puede pensar que eso es una estafa, Claro, de cualquier forma que lo puedan hacer, y es un riesgo para el mercado de valores y para el sistema financiero. claro. Entonces, ahí hablamos ya de minimizar, tratemos de minimizar el riesgo porque la cultura tampoco es muy abierta a los temas nuevos, completamente nuevos. Diría que sí tecnológicos, pero no sé qué tan financieramente tecnológicos podemos hablar. Entonces, tal vez las nuevas generaciones conozcan un poco más de estos casos de éxito, pero qué ocurren con aquellas que no. Entonces hay que ir de la mano, evolucionando con las generaciones y no dejando las generaciones atrás tampoco, ¿no? Sobre todo las que son tomadoras de decisión todavía, y enfocarlas, ir un poco ondeando. Entonces sí son algunos temas que los tenemos pendientes. No pendientes, está en nuestro checklist. Estamos trabajando para hacer lo mejor posible y que esto no tenga una afectación directa en diferentes aspectos financieros o económicos, que eso también, insisto, hay un tema de que hay que proteger no necesariamente por el mercado de valores como tal, sino por la propia cultura o el ecuatoriano que está ahí, ¿no? Hay que irlo educando, no puedo lanzarme sin saber nadar, entonces vamos ampliando el espectro por estos dos lados, un poco la cultura bursátil, la parte académica, las reuniones con el gobierno o con el ente gubernamental para abrir un poco más el tema, también los gremios, hablar con ellos y hacerles entender que el mercado de valores es una opción bastante interesante, tanto para invertir como para emitir. Entonces, hay que ir de la mano tratando de hacer todo esto y estamos, yo no iría contra reloj, pero yo veo los mercados internacionales y digo, todavía hay oportunidad de crecimiento, esto tiene que ir ya, tiene que ir forjándose, tiene que ir rápido y sobre todo escalándose y alineándose a los niveles internacionales, pero tampoco podemos ir abruptamente y cualquier cosa puede pasar, entonces hay que irlo manejando bien. Eh, para ir un poco terminando, nos quedan 5 minutos. También me da curiosidad de saber sobre lo que ve como tendencia para el 2026 con respecto a bonos temáticos. Ustedes ya como Bolsa de Valores Guayaquil, así como también la de Quito, ya tienen una experiencia de algunos años con emisiones de bonos azules, bonos verdes, bonos violetas, etcétera. ¿Cómo ve las perspectivas para el 2026? Bastante positivas. Hay muchos, digamos que hay conocimiento de algunas emisiones que vienen. Hay bonos bastante interesantes que se han podido aplicar en diferentes formatos. También los inversionistas internacionales, los organismos internacionales como el BID, la CAF, el Banco Mundial, han ido ampliándose un poco más a las necesidades de las empresas del sector real, que también es nuestro mayor enfoque, como decía al inicio. Entonces, no todas las empresas del sector real pueden aplicar un bono temático porque no tienen una estructura en sostenibilidad, pero sí pueden igual formarse para llegar a eso. Y es algo bastante positivo, porque una vez que el inversionista internacional compra ese bono, ese ticket, ya acceder, por ejemplo, a algún tema de crédito internacional es mucho más sencillo que no hacerlo. Entonces, el Correcto. mercado de valores casi siempre es esa vía. Y es bastante positivo en ese sentido. Nosotros estamos trabajando con la Mesa de Finanzas Sostenibles, que lo maneja el Ministerio de Ambiente, el Ministerio de Economía y Finanzas, un poco acercándolos a la realidad de lo que sucede en el mercado de valores y sobre todo el tema de las empresas, ¿no? ¿Cuál es realmente la realidad de las empresas en las que están ahorita en el mercado de valores o las que pueden ingresar en el mercado de valores para que puedan acceder a este tema de bonos temáticos u obligaciones temáticas? Entonces, ahí va el tema. En general lo veo bastante positivo. En la región se ve bastante positivo también, sobre todo en temas Correcto. de Centroamérica y Argentina. Han ido expandiendo diferentes títulos de valores enfocados en mercados sostenibles. Entonces, hay una oportunidad que le estamos trabajando en conjunto con los agentes regulatorios para ver qué otras oportunidades existen dentro del mercado de valores y para las empresas, ¿no? Siendo ellas las más beneficiarias Ahora, de estos estos. bonos, de lo que yo he visto en la experiencia de los últimos años, básicamente han sido emisiones grandes, vinculadas con multilaterales, con bancos locales, y luego la emisión la acaba comprando la multilateral, por decir el ACAF o el BID o lo que sea. No he visto que hayan inversionistas locales que vengan y compren parte de esa emisión, ¿no me equivoco? Si hay inversionistas locales, como tal, nosotros no, como les decía, no podemos ver quiénes son Claro, completamente, al menos que lo hagan público ellos, ya es diferente como lo hacen los multilaterales, pero sabemos que existen inversionistas locales que se enfocan en temas de sostenibilidad. Ahora, el hecho de que sean los multilaterales los inversionistas más grandes, ya
es algo muy positivo porque no solo son ellos, sino que traen inversionistas anclas de afuera, de otros países, que también compran este bono temático o esta obligación. Entonces, eso es un punto muy positivo para la empresa porque puede diversificar el bono, quiénes son los inversionistas de ese bono. Y también porque cuando hablamos de bonos temáticos hay que seguir una normativa, una norma regulatoria que casi siempre es internacional, se conocen como los ICMA, y a partir de eso ir estructurando un bono temático. Entonces, es un pasito más allá para aquellas empresas que ya forman parte del mercado de valores y que quieren, digamos, por temas reputacionales, por temas de mayor eficiencia o crecimiento estratégico de la organización, acceder a un bono temático, porque ya a un momento que lo acceden, básicamente ya la barrera internacional ya la rompe, entonces puede seguir adelante. Nos quedan 2 minutos y quisiera un poco resumir lo que hemos hablado. Si pudiéramos proyectarnos en el tiempo y digamos que tengamos una conversación como esta en diciembre de este año, de los temas que hemos hablado, ¿cuáles serían los hitos que por lo menos los más importantes que quisiera tener como un visto de haberlos logrado cumplir en este año? Bueno, a mí me gustarían todos. Obviamente no se van a poder, pero trato de ser bastante optimista y positiva. Creo que lo que más podemos realizar es poder hacer cambios estructurales dentro del sector real, un poco en las estructuras de las propias empresas para que puedan acceder al mercado. Entonces, 1, 2, tener más conexiones a nivel internacional, no solo por el tema de la integración, sino también para el crecimiento normativo y político del mercado de valores, y que sean ellos quienes sean los referentes también para el sector, bueno, para las entidades, los gobiernos, de conocer un poco más cuál es este enfoque que se le quiere dar. Entonces, yo iría por esos lados. Para mí, eso es un checklist y ya eso es demasiado. Es una ganancia grande porque ya que otros puedan hablar desde su experiencia en crecimiento, en titularizaciones, en flexibilización de títulos, enfocados en montos, en crecimiento de sectores. Por ejemplo, el tema de la obra pública para mí es algo clave, crucial. Así es. Y eso sería una buena experiencia para el país, poder generar mecanismos internos de inversiones en obra pública, pero obviamente con el debido paraguas de seguridad para el inversionista, ¿no? Correcto, eso es como un checklist que para mí traerlos y llevarlos a sentar con el gobierno ya es bastante, la verdad, es bastante. Igual, y en temas de educación financiera y cultura bursátil, mantenernos como una base en lo que hemos logrado en este 2025 y enfocarlo con un crecimiento mayor para el 2026. Muy bien, muchísimas gracias por esta hora. Hay muchos temas interesantes que hablar. Esperemos seguir tocando base durante el año para ir viendo cómo evolucionan toda esta lista de tareas por hacer. Muchas gracias y también gracias a ustedes por atendernos. Que tengan una buena tarde. Hasta aquí, Futuro en Acción. Control Master Marisela Basantes. Transmisión digital Gerardo Díaz. Redes sociales Erika Eras. Edición Oscar Saavedra. Dirección Javier Gamboa. Todos los derechos reservados. RTP 2025. Si disfrutó este programa y aportó de manera positiva en su vida, déjenos sus comentarios en Instagram, página web o WhatsApp, así como los aplausos al artista son sus mensajes al equipo de RTP Ecuador. RTP. Buena compañía.